¿Qué privilegio más grande tenemos en esta dispensación? ¿Qué honor más grande tenemos como iglesia y como hijos? El pueblo de Israel lo tenía en una tienda o en un santuario. Ahora, hermano, qué privilegio, qué honor más grande. Él habita dentro de mí. Wow. Mucha gente no se... Mire, si usted supiera qué es eso, usted no estaría allí callado. Si usted supiera que el Dios eterno, el creador de los cielos, el rey de reyes, el señor de los señores, el todopoderoso, quiere vivir dentro de ti, hermanos, wow, tú no estarías callado, tú estarías alabando, tú estarías dando gloria a Dios. Y rabasatara la vaca. Este tabernáculo estaba justo al medio, representaba que la presencia de Dios era la que estaba en medio del pueblo. Por eso él dice: harás un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Amén. Eso no era algo permanente, era una tienda portátil, era una cabaña, también se le puede llamar así, desmontable. Amén. Y esto tiene una razón profunda y una razón conmovedora. Dios quería habitar en medio de ellos. El tabernáculo, hermanos, era en esencia como, digamos, la morada móvil de Dios, un símbolo tangible de la presencia de Dios constante entre su pueblo, que era un pueblo peregrino. Amén. Entonces esto era el tabernáculo de reunión, donde Dios se encontraba con el pueblo. Ahí se hacían los sacrificios por el pecado, se traían las ofrendas, todo, hermanos. Eso era el lugar donde el pueblo podía acercarse de esta manera en este tiempo a Dios. Amén. Entonces, hermano, por eso cuando Esteban estaba siendo apedreado, nosotros sabemos en el libro de los Hechos, cuando él estaba siendo apedreado, dice que él habla en el libro de Hechos capítulo 7, creo, versículo 44, y tuvieron nuestros padres el tabernáculo en el desierto, como Dios, dice, había ordenado cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Entonces Moisés no se inventó eso, Moisés fue algo que vio, porque Moisés fue el hombre que habló cara con Dios, y Dios le dijo: yo quiero que lo hagas con estas medidas, estas instrucciones, este material. Y Moisés trabajó, Dios puso hombres que le dio espíritu de sabiduría para hacer todo esto. ¿Por qué? Porque era el lugar donde el pueblo se iba a encontrar con Dios. Amén. Cada detalle, desde los materiales preciosos, hasta la disposición de los utensilios, todo tenía un propósito simbólico. Nada, hermanos, Dios no hace nada a la casualidad. Dios todo lo tiene, hermanos, con su propósito. Cada material que usted ve, el bronce tiene un significado, la plata que estaba allí tiene un significado, las telas, todo tiene un significado. Todo apuntaba a la redención de Cristo, a la redención, a lo que Cristo iba a hacer. Era un lugar del encuentro donde Dios hablaba cara a cara con Moisés. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso usted, cuando lee el libro de Éxodo, en el capítulo 33, libro de Éxodo, capítulo 33, en el versículo 9, dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. Imagínese. ¿Qué más dice? La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. ¡Wow! Tremendo, hermano. Qué comunión, qué conexión. Pero ¿dónde era? En el lugar que Dios le había dicho que él tenía, que había diseñado para tener encuentro con él. Entonces Moisés, cuando él entraba, ahí Dios hablaba cara a cara con él. Y en el libro de Números, capítulo 7, en el versículo 89, dice la palabra de Dios: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba encima del propiciatorio. O sea, dentro de este tabernáculo, está el atrio, ¿verdad? Luego tenemos el lugar santo y luego el lugar santísimo. Aquí se ofrecían todos los sacrificios por el pecado, por la culpa, todo. Luego el sumo sacerdote entraba, ¿verdad? Aquí estaba la fuente de bronce donde ellos se lavaban, tiene un simbolismo.
pero luego entraba y ahí en la entrada encontraba los panes de la mesa de la proposición, se encontraba el candelero de oro, se encontraba el altar del incienso al frente, y cuando el sumo sacerdote entraba estaba el arca del pacto que contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que había reverdecido. Pero dentro había una tapa. Esa tapa era el propiciatorio, tenía 2 querubines con las alas dobladas, y desde allí dice que Dios, desde el propiciatorio, Dios hablaba según Números, capítulo, amén. Dice que la voz que hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, querubines, y hablaba con él. Tremendo. Todo esto estamos hablando que tenía un propósito. Este lugar era el centro de adoración. Se ofrecían sacrificios por el pecado. Se celebraban las fiestas que recordaban la fidelidad de Dios. Cuando el pueblo celebraba las fiestas, hermano, la Pascua, las trompetas, todas las fiestas, ellos recordaban la fidelidad de Dios. Los tabernáculos, ellos iban y hacían enramadas, todavía hacen. Yo creo que ahora el 24 estaban celebrando la fiesta de la trompeta, o Sukkot, o la fiesta de las trompetas, o del shofar. El 24 todo Israel lo televisaron, amén. Entonces, mire, hermanos, los levitas fueron designados para administrar. No cualquiera podía venir y coger el tabernáculo y montarlo. No, hermano, los levitas fueron designados para ellos transportar este santuario que era sagrado. Eso, hermano, era con tremenda reverencia y respeto. Todo lo que se hacía aquí se hacía con tremendo respeto, tremenda reverencia. Nada se hacía al azar o por casualidad y yo le sirvo a Dios y lo hago de cualquier manera. Hermano, aún los que iban a servir, hermano, si querían ofrecerle algo a Dios, ellos tenían que traer lo mejor. Señor, a mí no me van a traer tal vez alguien tuvo su oveja y ahí ¿cómo se llama? El cordero, y le iban a traer el que salió tal vez tuertico o feo. El Señor dijo, no, ustedes me tienen que traer lo mejor, porque nuestro Dios se merece lo mejor, porque Él es el dueño de todo. ¿Cómo le queremos dar a Dios lo peor, hermano? Entonces Él dijo, no, ellos sabían, hermano, lo mejor lo traían para Dios. Aún, hermano, los levitas, no cualquiera podía servir ahí. Si había algún defecto físico o algo, hermanos, que Dios es un Dios perfecto. Entonces, los levitas eran los designados para transportar este santuario sagrado. Se aseguraban de su pureza y de su, hermanos, reverencia. Todo se hacía, hermano, con una tremenda pureza, y todo se hacía como Dios había mandado que se hiciese. Nadie iba a hacer las cosas, no es que a mí me parece, porque ese es el problema que tenemos ahora, que hacemos las cosas que a mí me parece, es que yo creo, es que yo pienso, y no vamos a la palabra de Dios. Allí tenemos ya, hermanos, directrices específicas que no cambian. Pero uno no, es que a mí, yo creo que a mi parecer. Y esto no se trata de nuestro parecer o cómo lo interpreta, o cómo esto se trata de lo que Dios dice, cómo nosotros debemos hacerlo. Amén. Entonces, hermano, el tabernáculo, aunque era físico, tenía un profundo simbolismo. Representaba lo temporal que apuntaba hacia lo eterno. Era un símbolo, era una sombra de lo que iba a devenir. Era una sombra, una imagen de las realidades espirituales que iban a venir, hermanos. Sus rituales, su sacerdocio, sus sacrificios, sus tipos y profetas, todo, hermanos, ¿sabe de qué hablaban? Hablaban del y del sacerdocio de Cristo. Amén. Él es el sumo sacerdote del nuevo pacto. Era la promesa de que Dios deseaba habitar con su pueblo. Una promesa que, hermanos, encontraría su cumplimiento en el futuro. Ahora, esto es lo que al principio se le llama como el tabernáculo, el lugar de reunión, el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, donde su pueblo le servía, lo alababa, donde su pueblo rendía culto a Dios. Amén. Solamente ahí estaba el pueblo de Israel, las 12 tribus. Ahora, bueno, este es el templo. Antes de este templo tuvo el templo de Salomón. Este es el templo que construyó Herodes el Grande, pero no alcancé a sacar la imagen del primer templo, porque este templo fue reconstruido y fue agrandado por el rey Herodes. Ahora, siglos después, vemos que la nación eran nómadas. Lo otro, ellos eran
el tabernáculo era desmontable, porque no tenía sentido en el desierto construir algo permanente, porque ellos eran nómadas, peregrinos, hasta que entraran a la tierra prometida. Ahora vemos que ya siglos después, la nación de Israel se establece en la tierra prometida. Ellos conquistan, entran a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Ellos entran a esta tierra y ahora, hermano, después de siglos, el rey David tuvo en su corazón, el rey David tuvo en el corazón el deseo de construirle casa permanente al Señor. Él dijo, bueno, yo habito en palacio y el arca del Señor está allá en una tienda. Entonces David dijo, wow, yo voy a construirle una casa, voy a construirle un templo al Señor, como Él se lo merece. Y David empezó a recolectar el dinero, todo, hermano. David consiguió mucho más preciosa, lo mejor. Entonces David dijo, bueno, yo voy a hacer el templo para mi Dios. Pero como David era un hombre que era de guerra, era un soldado, era un militar, David era un hombre que había derramado tanta sangre, Dios le dijo, espérese David un momento, gracias porque usted me quiere construir una casa, pero yo le voy a construir casa a usted, amén. Pero usted no me va a construir porque usted ha derramado mucha sangre. No va a ser usted, David, el que me va a construir casa a mí, va a ser su hijo Salomón. Entonces David le dejó todo preparado, todo, hermanos, a Salomón. Salomón tampoco construyó el templo como él quiso. Había un diseño, hermanos, porque es que no, las cosas no se hacen como nosotros queremos. Las cosas se tienen que hacer como Dios quiere y como Dios manda, para que salgan bien. Entonces el problema que tenemos en la iglesia y en muchos creyentes es que queremos hacer las cosas, vamos a hablarlo en criollo, como a mí me da la gana, y nos equivocamos. Amén. Entonces, hermano, aunque fue David quien concibió la idea de construirle casa a Dios, fue su hijo Salomón quien lo llevó a cabo. El templo de Salomón fue una obra, hermanos, tremenda de ingeniería y de arte. Fue tremenda esa obra. Salomón mandó a traer cedro del Líbano. Mire, fue tanto Salomón que en Israel Dios le dijo, eso no va a ser, no se va a escuchar golpe de martillo en Israel. Imagínense para hacer el templo, ellos no estaban ahí dándole piedra y cortando y haciendo bulla. No, esas piedras las labraban creo que en otro país. Venían de la cartera ya, hermanos, para construir ese tremendo templo. Ya venía todo bien. Madera, la mejor madera, el mejor oro, las mejores piedras. ¿Cómo es tanto la gloria que cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón, ella se quedó admirada y dijo, wow, esto que yo veo ahora no es lo que me contaron, se quedó en pañales para lo que yo todo. Tremendo, hermanos. Entonces, mire, hermanos, este lugar, ahí en este templo, fue una obra de ingeniería, de arte sin precedentes, construida con los materiales preciosos y, hermanos, que uno no se puede imaginar ahora. Por eso, cuando usted lee Segunda de Crónicas capítulo 2, en el versículo 5, cuando usted lee ese versículo, Segunda de Crónicas capítulo 2, versículo 5, mire, hermano, aquí cuando uno tiene este Dios tan grande, mire lo que dice él. ¿Qué dice allí? Segunda de Crónicas, creo que es capítulo 2. El versículo dice, y la casa que tengo que edificar, ha de ser grande, porque nuestro Dios es grande sobre todos los dioses. Amén. No era cualquier cosa lo que él debería edificar. La casa de Dios, él dijo, la tengo que edificar de la mejor manera, porque nuestro Dios es grande. Amén. Dios no se merece ahí, hermano, que nosotros hagamos las cosas. Venimos al culto a hacer un culto y a medias, con pereza, bostezando, con mala gana. Dios se merece lo mejor nuestro. Creo que no me escuchó. Dios se merece lo mejor nuestro. Nuestro mejor tiempo, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor ofrenda, porque nuestro Dios es grande y la Biblia dice que Él es digno de ser alabado en gran manera. Aleluya. Y este templo reemplazó el tabernáculo como centro de vida religiosa de Israel. Todos los utensilios vinieron aquí. Ya no tenían el tabernáculo, ahora todos los utensilios vinieron a este nuevo templo. Porque ahora era un pueblo, era una nación estable. Sin embargo, hermanos, esto venía con un requisito. Esto simbolizaba la presencia de Dios en el pueblo.
de una manera establecida ya y permanente. Eso simbolizaba este templo, que ya la presencia de Dios iba a estar ahí con ellos de una manera permanente. Pero esto venía, hermano, con unas condiciones cruciales: la obediencia. Dios les dijo: listo, el templo. Salomón dijo, cuando Salomón oró: Señor, que tus ojos estén sobre este lugar. Dios le dijo: mis ojos no van a... Salomón dijo: que tus ojos miren a este lugar y ahí tú escuches la oración de tus hijos. Dios le dijo a Salomón: no solamente mis ojos, va a estar mi corazón ahí. Y Dios le dijo a Salomón: mire, es que Dios no lo podemos contener en un templo. Dios le dijo a Salomón: no, va a estar mi nombre, porque es que Dios es incontenible. Solamente la representación de su nombre, el poder de su nombre iba a estar allí. Y Dios le dijo a Salomón: sí, mi corazón va a estar en esta casa para siempre. Entonces, cuando el pueblo oraba, pecaba, ellos por eso amaban tanto el templo. Pero esto venía sujeto a algo: obediencia. El templo, por muy grandioso que fuese, no garantizaba la presencia divina si el pueblo se apartaba de los mandamientos de Dios. Si ellos se apartaban de los mandamientos de Dios, esto, por mucho templo que tuvieran, no garantizaba la presencia de Dios. Y nosotros vemos en la historia, tristemente la historia del pueblo de Israel, nos muestra la desobediencia que el pueblo de Israel hizo, apartándose tras dioses, tras ídolos, yendo en pos de ídolos ajenos, alejándose de los mandamientos de Dios. ¿Y sabe qué hizo, hermanos? La presencia de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 10, abandona el templo. Esto nos enseña una verdad poderosa y profunda. La presencia de Dios no está atada a una estructura física, por impresionante que sea. Dios quiere tener una relación íntima con sus hijos, una relación de obediencia, una relación de santidad. Y hermano, la obediencia a su palabra era y sigue siendo el verdadero fundamento para que nosotros podamos tener la presencia de Dios con nosotros. Si no hay obediencia en tu vida, hermano, por muy bonito, por muy guapo que usted se ponga, la presencia de Dios no va a estar allí. Dios ama la obediencia de sus hijos. Ellos tenían este santuario tan precioso, el primer templo construido por Salomón, pero cuando ellos empezaron a desobedecer, algo terrible vino. ¿Sabe qué les pasó? En el tiempo, hermanos, original, donde Salomón construyó este templo, cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, las tropas, hermanos, del rey Nabucodonosor saquearon, quemaron Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. ¿Sabe qué? Se llevaron cautiva. Todo esto fue arrasado. Todo este templo fue destruido. Y los utensilios fueron llevados, las cosas sagradas fueron llevados, y el pueblo fue deportado a Babilonia por la desobediencia. Luego, hermanos, ellos vienen, Dios toca los corazones de algunos reyes y el segundo templo fue restaurado. Dios toca los corazones desde el tiempo de Nehemías, Esdras. Dios toca y ellos van y restauran el templo, y el templo es restaurado. El templo que fue profanado fue limpiado, pero ellos siguieron en su pecado. Ahora, este es el templo que construyó Herodes el Grande. Ustedes saben que habían como 2 Herodes o 3. Estaba Herodes el Grande, papá, Herodes y Herodes Antipas, ¿verdad? Entonces este templo lo construyó Herodes el Grande. Pero es que eso siempre ha estado con reforma. Entonces, hermano, el tiempo en el año de Herodes el Grande, hermanos, él tomó ahí el control de Jerusalén en el año 37. Y hermanos, él comenzó a reedificar el templo. Vemos que en el año 70 creo que fue el templo destruido, ¿verdad? Esa profecía que el Señor dijo cuando los discípulos fueron a ver el templo, y wow, qué bonito, y el oro y todo. El Señor dijo: ustedes ven, no va a quedar piedra sobre piedra. Según los teólogos, dice que ese templo estaba recubierto de oro. Y los romanos, por saquear, por robar el oro, dice que alguno lanzó una tea y se quemó el templo, y de la única manera que pudieron sacar el oro fue cuando el oro y todo se quemó y el oro se derritió y se fundió entre las piedras. De la única manera que pudieron sacar el oro. Pero el Señor lo profetizó: no va a quedar piedra sobre piedra que sea. Ahora, cuando usted va a Israel, ahora ellos están tratando de levantar el nuevo templo. Ya tienen todo listo. Cuando usted ahorita va al muro de las lamentaciones, es una parte de este templo que quedó, que permaneció en pie. Ahora, hermanos,
Yo quiero hablarle, yo ya le hablé de este templo, el tabernáculo, el lugar donde Dios quería y estaba en el medio, era la presencia del medio del pueblo. Esto también representa que Dios estaba de una manera permanente con su pueblo. Pero yo le quiero hablar de lo material a lo espiritual. El templo verdadero, la historia del tabernáculo y del templo de Salomón nos muestran un patrón. Dios desea habitar entre su pueblo. El tabernáculo, el templo, nos está diciendo que Dios desea habitar en medio de su pueblo. Pero también, hermanos, nos revela la limitación de la estructura física. Mire, ¿qué dice Hechos? Capítulo 17, el versículo 24 y 25. Por eso Dios es que como yo voy a estar en un lugar, Dios no lo podemos encasillar. Él es Dios, Él hace lo que quiere, se mueve con quiere, salva, toca al que quiere, da el Espíritu Santo al que quiere. Por eso yo no puedo decirlo, los únicos salvos aquí en el mundo, en la iglesia, hermanos, son limitar a Dios. Mire, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, ¿qué dice ahí? ¿Qué más? Entonces mire, no lo podemos encasillar. Es que Dios aquí solamente está aquí en Soria y aquí. No, hermano, Dios no lo limitamos. Él dice el Dios que da vida a todas las cosas. Por usted está aquí es porque Dios le da vida, le da el aire, le da todo lo que usted tiene hoy. Él da aliento, Él da vida a todas las cosas. Él no puede habitar, hermano, en un templo hecho por hombres. Aún los cielos, dice la Biblia, no pueden contenerme. Los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dios lo llena todo, hermanos. Él es el primero, Él es el último, Él es el todopoderoso. Amén. Ni los de los cielos pueden contenerlo. Hermano, es una décima parte de la presencia y del poder. Por eso cuando nosotros sentimos, hermano, la presencia de Dios, yo creo que estamos sintiendo una milésima de la gloria de Dios. Porque si Dios nos tocara con todo su poder, aquí caeríamos fulminados. Amén, aleluya. Es que el Dios que sirve a esta iglesia es un Dios grande, poderoso y glorioso y majestuoso. Pocos lo creyeron. Yo he dicho, el Dios que servimos en esta iglesia, amén, nos sostiene, nos da vida. Él creó los de los cielos y todo lo que en ellos hay, amén. Por eso si usted lo va a alabar a Él, si usted le va a aplaudir, si usted va a hacer algo para Él, hágalo de la mejor manera o no lo haga. Dios, cuando Dios está viendo que usted está haciendo las cosas a media, Él dice, a mí no me vas a dar eso a media. Yo soy Dios, yo soy digno de que voy a darlo. Mi pregunta, hermanos, ¿a usted le gustaría que le pagaran con céntimos? Pero venimos a la iglesia a traerle los céntimos a Dios para la ofrenda. Y alabanzas. No lo que me sobra, los céntimos voy a echar a la ofrenda. Y tengo un Dios poderoso, santo, sublime, creador de los cielos y de la tierra. Y algunos están con ese Dios y tan tacaños con ese Dios tan grande que tiene. Yo creo que me estoy metiendo en un terreno equivocado en esta. Además, Salomón dijo, no, este Dios es tan grande que yo le voy a construir lo mejor. Voy a hacer lo mejor para Él. Ahora, hermanos, esta es una declaración muy importante. Que la presencia de Dios no puede ser ni contenida, ni manipulada por ningún hombre, ni por ninguna construcción humana. Cuando llegó el tiempo de Cristo, el Nuevo Testamento, amén. Por eso Cristo, hermanos, llegó el tiempo de Cristo, la venida de Cristo, se establece el nuevo pacto. Por eso usted ve la Biblia se divide en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Cuando llegó Cristo, hermanos, el concepto del templo experimentó una transformación radical y personal. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él revela algo maravilloso. Pablo nos dice una verdad poderosa. Mire, hermanos, para que nosotros podamos tener una comprensión de lo que Dios quería y de la morada de Dios. Por eso cuando usted lee en Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 16, antes era algo físico, ahora es algo espiritual. Mire lo que dice, ¿no sabéis que sois templo? ¿De quién somos templo ahora nosotros? Amén, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, amén, ya no está en el tabernáculo, ya no está en el templo. Ahora Dios quiere estar no fuera, dentro de nosotros. Tú y yo ahora somos el templo del Espíritu. Wow, esto me llena de gozo, me llena de alegría.
de que este Dios tan sublime, tan santo, ya no esté en el tabernáculo, ya no esté en el santuario, que ahora Él quiera residir dentro de mí. Yo no sé si usted le llena eso de alegría, hermanos. Amén. Desde el Antiguo Testamento Dios había prometido, hermanos, que Él quería derramar su espíritu sobre los profetas. Había hablado y profetizado que Dios ya no quería tal vez que su nombre estuviera en un lugar o en un templo. Por eso cuando usted va al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 25, la Biblia dice, mire, Ezequiel 36, versículo 25, ¿qué dice? Y él dice, le voy a traer nuevamente al país y voy a esparcir sobre ustedes aguas limpias y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Y dice el Señor, y derramaré y daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y Él dice, y pondré dentro de vosotros pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos y los pongáis por obra. Amén. Dios dijo, yo voy a dar de mi Espíritu Santo. Yo voy a derramar de mí en ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan a obedecerme. Para que ustedes aprendan a guardar mi palabra. Usted hoy necesita el poder del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Sabe por qué usted no está venciendo? ¿Sabe por qué usted vuelve a caer en lo mismo y no puede guardar los mandamientos de Dios? Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios morando sobre su vida. Y Él dijo, le voy a dar. Y el Espíritu dijo, voy a hacer que con este Espíritu usted guarde mis mandamientos. Ahora, somos templo del Espíritu Santo en esta mañana. Pero este templo no puede vivir de cualquier manera. Y ahí es donde yo quiero entrar. La Biblia dice, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Mire lo que vuelve a reiterar. ¿Qué dice? Porque vosotros sois ¿qué? ¿Qué dice? ¿Vosotros sois qué? No de cualquier hermano. Nuestro Dios no es un Dios muerto. Usted aquí no viene a alabar un Dios muerto. Este es un Dios viviente, un Dios de poder. No es cualquier Dios, hermano. Es un Dios viviente, un Dios de poder, un Dios que se mueve. No que hay estancado, estático, que no puede hacer nada. Nuestro Dios es un Dios viviente. Y hermano, mire lo que dice. Porque sois templo del Dios viviente. Dios dijo, ¿qué dijo? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos, aleluya, serán mi pueblo. Así como Él quería, dijo a Moisés, hazme esta casa porque yo quiero habitar en medio. Paulo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablándole a la iglesia. Somos el nuevo templo, ya no un templo físico. Ahora somos la morada. La iglesia es el templo y la morada del Espíritu Santo. Y Dios andará y habitará en medio de ellos. Ahora, Dios está aquí, hermano. Yo creo que Dios está aquí. Y es por eso que como hijo de Dios y como templo, porque la iglesia colectivamente somos cada uno una piedra de este edificio que es la iglesia. Pero individualmente cada uno somos un templo para el Señor. Mi pregunta en esta mañana, ¿cómo está ese templo? Porque Dios no habita, hermanos, en templos que están sucios. Yo soy templo del Espíritu Santo, pero puedo hablar como yo quiero hablar. Dios no habita en un templo donde hay mentira. Dios no en un templo donde hay rencor. Dios no habita en un templo donde usted está hablando del hermano y de la hermana. Dios no habita en ese templo. Esto se puso bueno ahora. Yo soy templo del Espíritu Santo. ¿A dónde estoy llevando ese templo? Imagínense, usted es templo del Espíritu, yo soy templo. Dios habita y mora entre nosotros. Y si yo soy templo, quiere decir de que yo llevo a Dios, hermano. Qué privilegio más grande tenemos en esta dispensación. Qué honor más grande tenemos como iglesia y como hijos. El pueblo de Israel lo tenía en una tienda o en un santuario. Ahora, hermano, qué privilegio, qué honor más grande. Él habita dentro de mí. Wow. Mucha gente no se... Mire, si usted supiera qué es eso, usted no estaría allí callado. Si usted supiera que el Dios eterno, el creador de los cielos, el rey de reyes, el señor de los señores, el todopoderoso, quiere vivir dentro de ti, hermanos. Wow.
tú no estarías callado, tú estarías alabando, tú estarías dando gloria a Dios. Y wow, es el honor más grande que Dios habita en medio nuestro en esta mañana. Y yo, hermanos, yo sabría por dónde caminar. Yo tendría cuidado de qué hablar. Yo tendría cuidado de qué decir. Tendría cuidado de qué mirar. Tendría cuidado porque ese Dios tan santo. No quiero que te vayas de este templo. Yo quiero que te quedes en este templo. Cuando valoramos eso como iglesia, hermano. Cuando usted valora eso, wow. Dios ya no quiere estar en el tabernáculo. Dios ya no está en el santuario que construyó Salomón y reformó Herodes. Quiere habitar en una mujer humilde. Quiere habitar en un hombre humilde. Tal vez no tenemos la elocuencia, no tenemos tal vez los títulos o cantidad de cosas, pero el Rey del cielo quiere habitar en mí colectivamente y como iglesia. Y hermano, un versículo que Dios me tocó y me dio. Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 20. Porque habéis sido ¿qué? Wow, hermano, ¿qué hemos sido como hermano? Habéis sido comprados. Y la Biblia dice que Jesucristo nos compró no con oro o con plata o con cosas perecederas, sino con su misma sangre. Usted y yo fuimos comprados, fuimos rescatados, éramos esclavos del pecado, alejados de Dios, de los pactos de la ciudadanía. Usted y yo estábamos condenados al infierno, al castigo eterno. Cristo vino, murió en la cruz, nos compró, nos redimió para hacernos su templo, limpiarnos. Amén. Los limpió con esa agua limpia, esa agua, hermano. En el bautismo, en el nombre, fuimos santos, fuimos limpios y recibimos el Espíritu Santo de Dios con la evidencia hablando en otras lenguas. Nos santificó, fuimos comprados por precio. Ahora, ¿qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Mi cuerpo no es para el pecado, mi cuerpo no es para el mundo, mi cuerpo es para darle gloria a Dios. Por eso nosotros creemos en la santidad interna y en la santidad externa. Por eso cuando usted ve a una hermana de la iglesia y dice, ay, con esas faldotas, como se visten, ¿sabe por qué se visten así? Porque son templo de él. Y ese templo tengo que, wow, no lo voy a exhibir por ahí. No, Dios santo habita aquí, no lo voy a. ¿Cómo va a ir una dama de la iglesia que es templo del Espíritu Santo mostrando los pechos por allá? ¿Cómo? Entonces, hermanas, cuando le digan, ay, tan fea que te ves con esas faldas. Oh, no me importa lo que tú digas. Yo soy templo y morada de él. Aleluya. Y el Dios Santo habita en mí. El Dios Santo no quiero que se vaya. Yo quiero la presencia. Yo quiero la gloria. Yo quiero el poder de Dios en mi vida. En mi templo. Aleluya. Glorificad pues a Dios en vuestros templos. ¿Y qué dice ahí? Mire. Y en vuestros espíritus, los cuales son. Ya usted no, es que a usted ese vocabulario tiene que quitar. Yo lo hago porque es mi vida. Y mi vida, hermano, ya no es su vida. Ya usted no se manda. Desde el momento que usted decidió entregarle su vida al Señor, que usted dijo, tú eres el dueño, me entrego. Ya usted no vive para sí, ahora vivimos para Cristo. Que es mi vida. Y yo hago, no, Señor, no se equivoque. Usted fue comprado, fue redimido. Por eso usted ya no habla como quiere hablar. Usted glorifica a Dios en su cuerpo, su manera de vestir, su manera de comportarse, porque usted es el templo. Importa, imagínese este templo y en la discoteca tirando paso, porque usted es el templo. Imagínese este templo y en el ordenador ese varón ahí, o en el móvil. Uy, Dios mío, no sé, Dios siempre me tira por aquí, hermano. El templo del Espíritu Santo y ahí mandándole mensajes. Soy el templo donde yo voy a llevarlo a él. ¿O no? ¿Sabe lo que pasa con muchos? Que ya hace rato el Espíritu de Dios se alejó de ellos. Abandonó ese templo. Tan contristado el Espíritu de Dios ahí. Pero si hoy, hermano, permitimos que salga todo lo malo, ¿por qué usted hace días, años no sienta, ay, ya no voy a volver a la iglesia? Ya no es lo mismo. No es la iglesia, no es la iglesia, no. Uno muchas veces le echa la culpa a la iglesia, aquella. Es uno. No le eche la culpa a la iglesia, hermano. Ay, la iglesia y aquello. ¿Sabe? El Señor dice, yo compré una iglesia gloriosa, una iglesia santa. Somos nosotros que descuidamos el templo y la presencia de Dios en nosotros. Y empezamos y pensamos,
y se empieza a contristar y empieza a apagarse el templo del Señor. Ahora, hermano, mire, yo le quiero leer ya el 2 de Corintios capítulo 6, el versículo 20 dice: porque habéis sido comprados, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Y Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17, ¿qué dice? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17, ¿qué dice? Hermanos, cosas. Si alguno destruyera el templo de Dios, el cual sois vosotros. Está hablando de la iglesia y manera personal también, porque la iglesia es el gran templo de Dios. ¿Sabe? Él dijo: si alguno destruye el templo de Dios. Y usted se pone a investigar cómo uno destruye. ¿Sabe por qué les dijo eso? Porque en ese tiempo la iglesia de Corinto había tremendos desórdenes. Habían hermanos llenos de envidia, otros diciendo, habían divisiones: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Otros hablando mal del uno, otros hablando mal del otro. Habían contiendas y habían hasta pecados morales allí. Habían que ellos habían tolerado cosas que él dice ni en el mundo. Y él dice: alguno destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Yo quiero que el Señor en mi vida, en mi templo, hermano, yo quiero que Él haga lo que hizo Jesucristo. Mateo capítulo 21, el versículo 12. Yo quiero que hoy el Señor, hermano, venga a este templo y haga algo en mi vida. Me sacuda, hermano, que le demos el valor a lo que Dios ha hecho. Entrando Jesús, ¿dónde? En el templo de Dios. ¿Qué hizo nuestro Señor? Echó fuera a los que vendían y compraban. ¿Dónde? En el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El otro versículo. Este es el otro versículo, ¿verdad? Siga con el otro versículo, hermano. Aleluya. El Señor entró, hermanos. ¿Sabe? Algunos dicen que el Señor entró aquí al patio de los gentiles. Los gentiles no podíamos entrar a estos lugares. Los gentiles solamente podían llegar porque hay lugares para los judíos, para las mujeres dentro. Los gentiles solamente podían entrar hasta cierto lugar. La puerta, había un letrero: bajo pena de muerte si un gentil pasaba allá, hermano. A no ser que se haya converso, o un prosélito. Pero el Señor entró aquí y vio todo, hermanos, vendiendo palomas. No sé si aquí por acá adentro, vendiendo las palomas del negocio, cambiando. Hacían el cambio, la moneda extranjera de los judíos que venían, que eran de otros países. Entonces que la tenían la propia moneda del templo. Hacían cambalaches. El Señor ha dicho, cuando Jesucristo entró, dijo: wow, esto no es el propósito del templo. Han cambiado el propósito. Y el Señor empezó a tirar mesas y empezó a echar gente, hermanos, y a espantar las aves, las palomas. Y les dijo, tomó una cita del profeta Isaías, porque él dijo ese texto: donde van a ir las naciones, donde los gentiles van a ir a buscarme, donde los gentiles van a ir a orar, y ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Una cueva donde alguien va y se esconde, la cueva donde los ladrones se esconden. Y el Señor empezó a limpiar, hermano. El Señor empezó a quitar. Si Él viniera hoy a este templo, si hoy viniera el templo de tu vida, ¿qué tendría que quitar hoy? ¿Qué tendría que decirte? Carlos, ese templo es para orar. Ese templo es para que tengamos comunión. Ese templo es para que vivas en santidad. ¿Y qué has hecho? Está lleno de borracheras, está lleno de mentiras, está lleno de fornicación, está lleno de adulterio. ¿Qué estás haciendo con ese templo? Quiero orar en esta mañana. Hermano, esto es un privilegio muy grande. Amigo, hoy usted puede ser renovado. Hoy el Señor quiere. Dígale: Señor, quita esto de mi vida, quita todo esto de mi templo. Yo no quiero que te vayas. La Biblia llama a la iglesia, hermanos, un edificio. No es este lugar, hermanos, el templo de Dios. Este lugar es donde el templo, la iglesia se ve. Esta es la iglesia, la asamblea de los creyentes. Somos la casa de Dios, la morada del Espíritu. Hermanos, yo no quiero que el Espíritu Santo se vaya de esta iglesia. Yo no quiero que esta iglesia solamente sea gente que se reúne sin espíritu y sin nada, muertos aquí. Yo quiero que cuando lleguemos a este lugar podamos sentir la gloria de Dios, la presencia de Dios, porque si no, esto sería una reunión más, hermano, una reunión vacía. No, esto no es una reunión vacía. Aquí está la presencia de Dios. Aleluya. Y yo voy a terminar con un llamado al altar. Yo quiero orar por alguien
Hoy, si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, hoy puede ser lleno. Si alguien ha contristado, ha apagado el Espíritu de Dios en su vida, hoy Él quiere renovar. Hoy quiere limpiarte hoy en esta mañana. Hoy quiere hacer algo nuevo en tu vida. Aleluya. Él ya no quiere habitar allí, hermanos, bajo el tabernáculo. Quiere habitar hoy en tu vida. Yo te invito a estar de pie, vamos a orar. Dile: Señor, yo quiero ser templo de tu Espíritu. No sabes qué cosa más gloriosa, iglesia de Soria, hermanos, amigos, que este Dios quiera decir: hey, yo quiero entrar a este templo, yo quiero entrar a tu vida hoy. Y vamos a hacer algo, porque yo espero los líderes. Hoy Dios va a derramar su Espíritu Santo. Dios va a perdonar, Dios va a limpiar, Dios va a restaurar. Yo quiero que, hermano, usted que está ahí atrás, yo quiero que pase aquí adelante un momento. Y con todo respeto, los hermanos y los amigos que están aquí arrodillados, yo les invito un momentico que estén de pie, por favor. Hermanos que están aquí en el altar, yo les voy a invitar que se pongan de pie un ratico en esta hora, porque siento que Dios va a hacer algo hoy con tu vida. Dios va a hacer algo hoy con toda esta iglesia. Hermano de la iglesia, hoy es el día de que tú dejes que Dios te renueve. Hoy es el día de que tú digas: Señor, perdóname porque no le he dado valor, Señor. ¿Sabes? Si ese templo está vacío, ¿quién lo va a llenar? Yo no quiero que este templo lo llene el mundo, el pecado, o que lo llene el diablo. Yo quiero que el templo de mi vida lo llene Dios. Yo quiero que esta casa sea la casa de Dios y no la casa del mundo. Yo no quiero que mi vida sea la casa de los demonios. Yo no quiero que este templo sea un templo para la perversidad, para lo malo. ¿Sabe lo que vamos a hacer en esta mañana? Le vamos a pedir perdón al Señor. Eso se llama arrepentimiento. Todos vamos a orar, le vamos a decir: Señor, perdóname. Tal vez no he valorado todo lo bueno, todo lo maravilloso. ¿Sabe usted por qué está en depresión? ¿Por qué anda en tristeza? ¿Por qué andan amargados? ¿Por qué anda con tanto dolor? Y trabajo y tengo, pero no hay paz, no hay tranquilidad, porque no está Dios en ese templo, en esa vida. Pero hoy vamos a levantar nuestras manos y decimos: Señor, nos arrepentimos. Si no le he dado valor a tu presencia en mí, te pido perdón, Señor. Y no le he dado el valor a tu gloria en mi vida, Señor, perdóname, me arrepiento. Todos vamos a leer, hermano, pero yo quiero que nuestra voz, escúcheme, aquí todos necesitamos de Dios, pero yo quiero que nuestra voz, nuestra oración se escuche, hermanos. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios que Él quiere oír tu voz clamando en esta mañana. Todos le vamos a decir: Señor, perdóname. No le he dado valor a tu Espíritu Santo en mi vida. He vivido de cualquier manera. He permitido que otras cosas entren y que tu Espíritu se haya alejado dentro de mí, Señor. Oh Dios de gloria, en esta mañana